Capítulo 1. El origen de los defensores. En un mundo donde los elementos naturales eran gobernados por deidades ancestrales, una profecía anunció la llegada de una gran tormenta que amenazaría la estabilidad del equilibrio entre la humanidad y las fuerzas de la naturaleza. Los dioses, temerosos de perder su influencia, convocaron a los defensores, guerreros regidos por constelaciones que debían encarnar la crítica y la voluntad de proteger el conocimiento del mundo. Entre ellos, se encontraba Arión, un joven soñador cuyo pueblo había sido devastado por inundaciones. En un templo oculto en las montañas, Arión descubrió la herramienta de la crítica, un objeto místico que permitía diseñar estrategias y buscar respuestas en el vasto cosmos. Guiado por el sabio mentor András, Arión aprendió los principios de análisis crítico y los criterios para diferenciar lo relevante de lo superfluo. Enseñanza. La herramienta representa el primer paso del héroe, reconocer su capacidad para analizar y construir una base sólida de conocimientos. En el capítulo anterior, fuimos testigos del viaje de Arión y Keila mientras desentrañaban los misterios de las profecías y enfrentaban desafíos que ponían a prueba su capacidad para discernir la verdad en medio del caos. Desde la confrontación con los vértigos en las montañas del olvido hasta la lucha contra los susurros en el bosque de las dunas, los defensores aprendieron a utilizar sus habilidades únicas para superar ilusiones y engaños. Con la ayuda de la herramienta de la crítica y el conocimiento adquirido en el observatorio de prismas, lograron cruzar la grieta del conocimiento, construir un puente sobre lo incierto y forjar un mapa que los guió hacia el santuario de las blemas. Allí enfrentaron los fragmentos del caos, que intentaron corromper los artefactos recolectados. Sin embargo, la unión de sus habilidades y su fe en un método riguroso les permitió superar esta última prueba. Finalmente, guiados por el mapa, llegaron al refugio del equilibrio, donde se desató una batalla épica. Arión y Keila lucharon contra una alianza de fragmentos del caos y vértigos, defendiendo las blemas y restaurando la verdad que había sido distorsionada. Ahora, tras estos eventos, los defensores regresan a sus tierras, llevando consigo no solo la victoria, sino también el aprendizaje que transformará a su aldea y a las regiones vecinas. Con este nuevo capítulo, exploraremos cómo fue el origen de los defensores, la profecía de la tormenta y los defensores. En un mundo donde los elementos naturales estaban gobernados por deidades ancestrales, el equilibrio entre los humanos y las fuerzas de la naturaleza era frágil. Las tierras y los cielos eran dominio de seres antiguos que decidían el curso de los eventos. Sin embargo, una profecía surgió entre los ecos de las estrellas, anunciando la llegada de una gran tormenta. Este cataclismo, en forma de sombra cósmica, amenazaría con destruir la paz que reinaba entre los mortales y los dioses. Los dioses, temerosos de perder su influencia sobre la humanidad, convocaron a los defensores, guerreros especiales regidos por el despertar, quienes serían los encargados de enfrentar esta amenaza. Cada uno de estos guerreros debía encarnar el principio de la crítica, una capacidad única para analizar la realidad y tomar decisiones que garantizaran la estabilidad del mundo. Serían los guardianes del conocimiento y la sabiduría, luchando por mantener la armonía universal. Entre los elegidos se encontraba Arión, un joven huérfano que había visto su hogar arrasado por una feroz inundación. Su pueblo, conocido por su sabiduría en el trato con los elementos, había sucumbido a la furia de las aguas. En su búsqueda por encontrar respuestas, Arión llegó a un templo antiguo, oculto en lo alto de una montaña. Allí, entre las ruinas, descubrió la herramienta de la crítica, un objeto místico que, según las leyendas, otorgaba al portador el poder de analizar el cosmos y encontrar respuestas en medio de la tormenta. A la par que descubría la herramienta, Arión encontró a su mentor, András, un sabio anciano que había dedicado su vida a estudiar los cielos. András le enseñó la importancia del análisis crítico, de aprender a diferenciar lo relevante de lo superfluo. Juntos, comenzaron a desentrañar los misterios de la profecía que amenazaba con alterar el equilibrio entre los mundos divinos y mortales. Arión, aunque todavía inexperto, comprendió que el viaje hacia la verdad y la justicia comenzaba con una base sólida de conocimiento. La herramienta, más que un objeto mágico, representaba el primer paso de su transformación, aprender a cuestionar y a buscar más allá de lo evidente. En sus noches solitarias, Arión se sumergió en las enseñanzas de András, mientras las estrellas brillaban sobre su cabeza como testigos de un destino aún incierto. El desafío de Arión en el templo de András. El tiempo en el templo de András no fue fácil. Cada día, Arión practicaba con la herramienta de la crítica, utilizando sus habilidades recién adquiridas para meditar sobre los eventos que había presenciado y el futuro que se avecinaba. Las constelaciones parecían guiar sus pasos, y cada noche, las estrellas parecían acercarse más, como si hablaran directamente a su alma. Un día, András le presentó un desafío:
debes comprender que la crítica no solo se aplica al mundo exterior, sino también a tu propio ser. El conocimiento comienza contigo mismo. Herión, curioso y ansioso por aprender, se adentró en un proceso de introspección. Fue entonces cuando comenzó a comprender la profundidad de las enseñanzas de su mentor. La crítica, como herramienta, no solo se trataba de desentrañar los secretos del universo, sino de mirar hacia adentro y reconocer sus propias limitaciones y deseos. En su proceso de aprendizaje, Herión comenzó a entender que, para ser un defensor verdadero, no bastaba con dominar el conocimiento básico. Necesitaba también dominar su propia mente y emociones, pues solo así podría tomar decisiones sabias y justas. La tormenta que se avecinaba amenazaba al mundo y al corazón mismo de los guerreros que se alzarían en defensa de él. Una noche, mientras meditaba bajo el cielo estrellado, Herión tuvo una visión. En la oscuridad del cosmos, vio una figura que se movía con destreza y poder, una sombra que parecía consumir todo a su paso. La figura era diferente a las criaturas que había enfrentado antes, era un ser antiguo, cuyas raíces se extendían más allá del tiempo mismo. Herión comprendió que esta figura era la misma que había sido mencionada en la profecía, la tormenta. Aterrorizado pero decidido, Herión se acercó a András para compartir su visión. El viejo sabio, tras escuchar su relato, le habló con una voz grave pero llena de sabiduría. ¿Has visto el rostro de la tormenta, el caos que amenaza con destruir nuestro mundo? Pero recuerda, joven Herión, la única manera de detener la tormenta es enfrentarla con la luz del conocimiento y la crítica. András sabía que el momento de la confrontación se acercaba, y que los defensores debían estar preparados para luchar, entender y desentrañar los misterios que rodeaban la amenaza. Herión, aún joven pero ahora lleno de propósito, entendió que su viaje estaba lejos de terminar. La herramienta de la crítica le había dado las habilidades necesarias para enfrentar la tormenta, pero el verdadero desafío radicaba en aprender a confiar en su juicio y en el poder de la crítica para encontrar soluciones donde otros solo veían caos. La noticia de que Herión había sido elegido como uno de los defensores fue recibida con asombro por su pueblo. Aunque aún no había completado su entrenamiento, su nombre ya resonaba como el de un guerrero destinado a cambiar el curso de la historia. Sin embargo, Herión sabía que aún quedaba mucho por aprender y que el camino hacia la victoria no sería fácil. En su viaje hacia la capital, donde los demás defensores se reunirían, Herión comenzó a reflexionar sobre las enseñanzas de András. La crítica es más que un poder, es una responsabilidad, pensaba mientras caminaba. Cada decisión que tome tendrá repercusiones, y solo a través del análisis cuidadoso podremos encontrar la verdad que nos guiará. El viaje hacia la capital no estuvo exento de peligros. A medida que Herión se adentraba en territorios desconocidos, se encontró con criaturas hostiles que parecían surgir de la misma oscuridad que había visto en su visión. Pero en lugar de ceder al miedo, Herión utilizó la herramienta de la crítica para evaluar cada situación con calma y precisión. Con su habilidad para discernir lo esencial de lo superficial, logró superar cada obstáculo, siempre en busca de una solución que garantizara su supervivencia sin comprometer sus principios. Cuando finalmente llegó a la capital, Herión se encontró con otros jóvenes guerreros, cada uno marcado por su propio despertar. Algunos eran expertos en la gestión, toma de decisiones y ágiles, mientras que otros, como Herión, eran aún novatos en el uso de sus habilidades. Sin embargo, todos compartían un mismo objetivo: proteger el equilibrio entre los reinos de los dioses y los mortales. Cada uno de ellos portaba una herramienta similar a la de Herión, una manifestación de su despertar, que los conectaba con los antiguos poderes que los guiaban. Fue entonces cuando el gran oráculo, una figura misteriosa de sabiduría infinita, apareció ante los defensores. Con voz profunda y solemne, les habló sobre la tormenta y la misión que les aguardaba. La tormenta no es solo un enemigo, es una prueba, dijo el oráculo. Solo aquellos que sean capaces de analizar y entender su origen podrán detenerla. Ustedes son los guardianes del conocimiento, y su verdadera batalla no será contra la oscuridad externa, sino contra la ignorancia y la desesperación que amenazan con consumirlos. El gran oráculo, con su presencia imponente, dejó claro que el verdadero reto no residía solo en enfrentarse a la tormenta en un combate físico, sino en comprender los secretos que la envolvían. Herión, junto con los demás defensores, debía aprender a mirar más allá de la amenaza inmediata, adentrándose en las profundidades del conocimiento, donde los antiguos misterios y las respuestas estaban ocultos. A pesar de la claridad de las palabras del oráculo, la incertidumbre reinaba en los corazones de los guerreros. Muchos de ellos, acostumbrados a la lucha y al enfrentamiento directo, no comprendían cómo el análisis y la reflexión podrían ser tan poderosos como el filo de una espada o el poder de un hechizo. Herión, sin embargo, sentía que había algo más profundo en el mensaje. Recordaba las lecciones de András,
que le enseñaron a cuestionar las apariencias y a no dar por sentado lo que parecía evidente. Días después, los defensores fueron convocados al Templo de la Sabiduría, una estructura mística donde se guardaban los secretos del universo. En su interior, rodeados por estatuas de dioses antiguos y libros que parecían ser tan viejos como el propio tiempo, los jóvenes guerreros comenzaron su verdadero entrenamiento. En vez de empuñar espadas o invocar poderes elementales, los defensores fueron instruidos en el arte de la crítica profunda, el análisis del origen de las fuerzas que gobernaban el universo y el desentrañamiento de las verdades ocultas. Erion, al principio desconcertado, pronto comprendió la importancia de este entrenamiento. A medida que profundizaba en los textos y los conocimientos, su mente comenzó a expandirse. Descubrió que cada parte del universo, desde la caída de una hoja hasta la explosión de una supernova, seguía un patrón. Cada acción, por pequeña que fuera, era parte de un gran todo, y el conocimiento consistía en desentrañar cómo todas estas piezas se conectaban. La herramienta de la crítica no solo era una forma de ver el mundo, sino una manera de interactuar con él. No se trataba de un poder para atacar o destruir, sino para comprender y, a partir de esa comprensión, tomar decisiones que alinearan el destino con el equilibrio. Durante este tiempo, Erion pasó muchas noches en vela, leyendo y reflexionando, a veces con las estrellas como única compañía. A pesar del progreso, aún sentía que algo faltaba, una pieza crucial del rompecabezas que solo podría encontrar enfrentándose a su propio ser. La revelación del oráculo. La calma aparente de los días de estudio fue interrumpida por una nueva revelación. Una noche, mientras Erion medía las estrellas y analizaba las lecturas de los textos antiguos, una visión lo golpeó con fuerza. En ella, vio la tormenta, no como una entidad exterior, sino como una manifestación de los miedos y deseos reprimidos de la humanidad misma. En la visión, la tormenta se alimentaba de la desesperación, de la incapacidad de las personas para enfrentarse a sus propios demonios internos. Erion despertó sobresaltado, pero entendió algo fundamental. La tormenta amenazaba con destruir el equilibrio físico entre los mundos y también reflejaba el caos que se había instalado en el corazón de la humanidad. Los dioses, aunque poderosos, no eran inmunes a esta influencia. De alguna manera, todos estaban conectados a esa fuerza destructiva. Para enfrentarse a ella, los defensores debían ser fuertes para enfrentarse a las sombras dentro de sí mismos. Con esta revelación, Erion decidió compartir su visión con sus compañeros. Algunos de ellos se mostraron escépticos, pero otros comenzaron a cuestionar sus propios miedos y ambiciones. La tormenta era un enorme enemigo externo, además se convertiría en una prueba de la fortaleza interna de cada uno de ellos. Para superarla, tendrían que aprender a mirar sus propios corazones y liderar las emociones que los mantenían atados al caos. El oráculo, al escuchar la interpretación de Erion, asintió en silencio. El conocimiento verdadero no reside solo en los libros o en las estrellas, dijo el oráculo. Reside en la capacidad de uno para comprender y dominar su propio ser. Solo cuando logren vencer la tormenta interna, estarán listos para enfrentarse a la externa. Con nuevas fuerzas y claridad, Erion y los demás defensores comenzaron a trabajar en su autoanálisis, buscando dentro de sí mismos las sombras que los habían mantenido cautivos. Este proceso no fue fácil, pues los miedos y las inseguridades eran profundos y difíciles de confrontar. Sin embargo, cada uno de ellos, incluido Erion, dio un paso hacia la superación personal. El tiempo pasó, y los defensores se convirtieron en los guerreros más fuertes, también se convirtieron en individuos más sabios, capaces de comprender que la verdadera batalla era contra fuerzas externas y contra las limitaciones que uno mismo se imponía. Al hacerlo fortalecían su espíritu acercándose aún más a la solución de la crisis que amenazaba al mundo. La prueba final. Un día, mientras entrenaban en las profundidades del templo, el oráculo los reunió para anunciarles que el momento había llegado. La tormenta se acerca, digo solemnemente, y aunque ustedes ya han dominado el conocimiento necesario, aún deben demostrar su capacidad para tomar decisiones bajo presión. Ahora, se enfrentarán a su prueba final. Erion, aunque preparado mentalmente, no pudo evitar sentirse nervioso. ¿Cómo podrían derrotar algo tan vasto como una tormenta que representaba el caos universal? Los defensores, con sus herramientas y su sabiduría recién adquirida, sabían que su éxito dependería de una única cosa, su capacidad para trabajar juntos y aplicar todo lo que habían aprendido sobre el análisis y la crítica. La prueba final consistiría en enfrentarse a una simulación de la tormenta, una proyección que desataría todos los miedos y conflictos internos de cada defensor. Sería un enfrentamiento directo con las fuerzas que los habían desbordado, tanto como guerreros y como seres humanos.
Cuando la simulación comenzó, la oscuridad se apoderó del templo y cada defensor comenzó a enfrentarse a sus propios demonios internos. Erion, por su parte, se encontró frente a un ser oscuro que representaba sus propias inseguridades y miedos, el temor de no ser suficiente, de no estar a la altura de su misión. Pero, en lugar de luchar contra la sombra, Erion se detuvo a observarla, reflexionando sobre sus propios sentimientos y pensamientos. Con el tiempo, comprendió que la clave era destruir la sombra, entenderla y, al hacerlo, liberarse de su influencia. Así lo hicieron los demás defensores, y juntos, lograron disipar la oscuridad que había comenzado a consumir el templo. La tormenta había sido derrotada, no por la fuerza, sino por la comprensión. La crítica, entendida como el análisis profundo y la reflexión sobre el ser, había permitido a los defensores superar la prueba. Habían vencido el caos externo y el caos dentro de sus corazones. El nuevo camino. El templo de la sabiduría volvió a la calma después de la prueba, y los defensores se reunieron alrededor del oráculo, quien los observaba con una expresión serena, pero llena de orgullo. Hicieron lo que muchos consideraban imposible, dijo el oráculo. Han aprendido a entenderse a sí mismos y al universo que los rodea. Su victoria no fue sobre la tormenta, fue sobre el caos interno, el que todos deben enfrentar alguna vez. Ahora, están listos para el siguiente paso. Erion, aún asimilando lo vivido, sintió una profunda paz interior. Las emociones y los miedos que antes lo ataban ya no eran tan poderosos, pues había aprendido a mirarlos con nuevos ojos. Ya no se sentía atrapado por la presión de la lucha o la urgencia de la victoria inmediata. En cambio, comprendió que la verdadera fuerza reside en la capacidad de comprender, adaptarse y actuar con sabiduría en medio de la adversidad. El oráculo, viendo el cambio en sus ojos, les dio la siguiente instrucción: su misión recién empieza. La tormenta externa, esa que amenaza la existencia misma, sigue siendo un desafío. Pero ahora saben lo que deben hacer. Ustedes deben ser los guardianes del equilibrio, concéntrense en el campo de batalla, interioricen en los corazones de las personas. Porque es en los corazones de los seres humanos donde la verdadera tormenta puede comenzar. Enfrentarla aquí y ahora es crucial para garantizar un futuro de paz. Los defensores, tras recibir estas palabras, sabían que su misión sería transformada. Ya no eran simplemente soldados listos para la guerra, se habían llegado a una nueva categoría. Ahora eran los guardianes del equilibrio emocional y espiritual de los pueblos. Con esta nueva perspectiva, comenzaron a preparar sus corazones y sus mentes para enfrentar los desafíos que les aguardaban fuera del templo. Antes de partir, Erion fue a la cima de una colina cercana y miró hacia el horizonte. Allí, por primera vez en mucho tiempo, no vio una amenaza inmediata ni una guerra por librar, divisó una oportunidad para construir algo más grande. La paz no era un estado de inacción, sino un compromiso constante de entenderse a uno mismo, al prójimo y al mundo que lo rodeaba. La batalla contra la tormenta externa se convertiría en un proceso continuo de aprendizaje y adaptación. La misión continúa. Con su nueva misión clara, los defensores regresaron a su aldea, donde fueron recibidos como héroes, aunque ellos sabían que su verdadero trabajo aún estaba por comenzar. En el camino de regreso, Erion reflexionaba sobre las lecciones que había aprendido. La sabiduría adquirida en el templo era para aquellos que aún vivían atrapados por sus propios miedos y dudas. Era consciente de que muchas personas aún temían a la tormenta. Habían vivido bajo su sombra durante tanto tiempo que ya no sabían cómo se vería un mundo sin miedo. Por ello, los defensores debían enseñar lo que habían aprendido, ser ejemplos vivientes de cómo la crítica constructiva, la reflexión y el conocimiento podían transformar la realidad de manera profunda. Al regresar a la aldea, fueron recibidos por los ancianos, quienes los felicitaron por haber superado la prueba. Sin embargo, Erion notó en sus ojos una sombra de preocupación. La tormenta puede haberse disipado en el templo, dijo uno de los ancianos, pero sus efectos aún se sienten en muchos corazones. Hay mucho trabajo por hacer. Erion asintió. Sabía que la batalla tenía que trascender a la tormenta física y redirigirse contra el caos interno de las personas. Y para eso, debía comenzar con los más cercanos. Sus amigos, los guerreros, los líderes de la aldea, cada uno con sus propios miedos y sombras. La transformación de la aldea. Erion y los defensores comenzaron a organizar reuniones en la aldea para compartir sus experiencias. Al principio, la gente era escéptica, pues muchos estaban acostumbrados a resolver los problemas con la fuerza. Pero Erion, con calma y determinación, les explicó que el enfrentamiento externo era un reflejo de lo que cada uno debía trabajar internamente. Les habló sobre la importancia de entender sus emociones,
de enfrentarse a sus miedos y de comprender las raíces de sus conflictos. A medida que pasaban las semanas, un cambio comenzó a gestarse. Los habitantes de la aldea empezaron a abrirse, a reflexionar sobre sus propios temores y dudas. A muchos les costó al principio, pues la crítica interna no era un camino fácil. Sin embargo, Erion y los defensores guiaron a todos con paciencia, ayudando a cada uno a identificar las sombras dentro de sí mismos. El proceso de transformación fue largo, pero significativo. Con el tiempo, la aldea comenzó a ver los resultados. Las personas se volvieron más pacíficas, más conscientes de sus propios pensamientos y emociones. Ya no reaccionaban impulsivamente ante el caos, en cambio, reflexionaban antes de actuar, encontrando soluciones más sabias y equilibradas. Un día, mientras Erion caminaba por la aldea, un joven se acercó a él. «Gracias, Erion», le dijo con una sonrisa sincera. «He logrado liberar mis propios miedos, y ahora entiendo que la tormenta no era algo externo, sino algo que vivía dentro de mí. Estoy listo para enfrentar cualquier desafío». Erion sonrió y asintió. El ciclo se había completado. La verdadera victoria se estaba gestando más allá de destruir la tormenta. Esta se lograría al aprender a vivir con ella, reconociendo su existencia pero sin dejar que dominara su ser. La paz, como había aprendido, era una lucha externa como interna, todo orientado hacia la comprensión y la armonía. El enemigo interno. Con el paso de los meses, la influencia de los defensores se expandió más allá de las fronteras de su aldea. La gente de otras regiones, atraída por las historias de transformación y paz, comenzó a llegar. Erion y sus compañeros compartieron su experiencia, enseñando lo que habían aprendido en el templo y demostrando que el cambio era posible en su aldea y en todas las partes del mundo. El principio central de su enseñanza era claro: la paz es un estado que se alcanzaba al erradicar el conflicto y en la capacidad de enfrentar esos conflictos desde un lugar de entendimiento y equilibrio interior. El enemigo no está fuera de nosotros, sino en nuestra forma de ver el mundo y nuestras reacciones ante él, solía decir Erion a aquellos que venían a escuchar sus enseñanzas. Cada vez más personas comenzaron a aplicar este enfoque en sus vidas, y las pequeñas aldeas y pueblos a su alrededor empezaron a prosperar. La guerra y la violencia, aunque no desaparecieron por completo, se redujeron significativamente, y los conflictos que antes llevaban a luchas sangrientas ahora se resolvían con más diálogo y entendimiento,